Hola a todos, ¿cómo están? Aquí estamos desde GYC Paraguay. Mi nombre es Priscila Schmidt y vamos a comenzar el repaso de la lección número 4. Tenemos aquí a Adrián Lugo y a Rogelio Ríos. ¿Cómo están ambos? Cuéntenos un poquito de dónde son y a qué iglesia asisten. Hola Priscila, hola Adrián y a todos los que nos están siguiendo. Yo soy Rogelio Ríos de la ciudad de Encarnación y es un gusto poder compartir con ustedes, ¿verdad? El repaso de la lección número 4 de la lección joven, así que va a ser una experiencia increíble compartir estos momentos. Gracias, Hola, ¿qué Rogelio. tal? Mucho gusto. Soy Adrián Lugo. Nací en Venezuela, pasé un montón de mi vida en Argentina y actualmente estoy asistiendo a la iglesia de Jovenau, acá en Paraguay. También teniendo el gusto de compartir y aprender de la lección que vamos a repasar ahora. Bueno, muchas gracias por participar a ambos. Adrián ya es la segunda vez que nos acompaña, así que gracias. Y bueno, esta lección es una lección muy interesante para mí. Nunca había estudiado a profundidad el texto de Segunda de Corintios 5 y hay varias lecciones que podemos aprender. Pero antes de comenzar, vamos a hacer una oración pidiendo la dirección de Dios. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te agradecemos porque tenemos a tu palabra disponible para estudiar, porque es una guía para nosotros y porque a veces cuando hay preguntas difíciles o temas que son difíciles de abordar, sabemos que tu palabra es clara y nos da luz, Señor. Quisiéramos pedirte que tu Espíritu Santo nos guíe en este repaso, que podamos, Señor, sacar las lecciones que tú nos quieres enseñar, que sobre todo pueda estar claro en nuestra mente cuál es la verdad y que también pueda ser de bendición para muchas personas, para todos los que están escuchando y que nos incentive todavía más a estudiar y estudiar tu palabra. También te ruego por cada uno de los jóvenes de Paraguay, que tú los bendigas y que también puedan ser bendecidos al estudiar su escuela sabática. Pido, agradezco sabiendo que tú siempre nos escuchas y respondes de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces, la lección número 4. ¿Cómo se titula, Adrián? Ausentes del cuerpo, ¿cuándo? Dice. Ahí está. Gracias, gracias. Interesante el título, ¿no? Porque ahí ya nos abre un poco el panorama para lo que vamos a estudiar. Es una pregunta que capaz no es tan fácil de responder a primera vista. Nos hace como alusión a que hay una creencia, ¿no? De que el alma puede salir del cuerpo y hay un texto que Pablo escribió, está en 2 Corintios 5, que es uno de los textos que algunas personas utilizan para sostener la idea de que después de la muerte el alma puede ser inmortal. Pero vamos a estudiar este texto, si les parece, vamos a leerlo ahora. 2 Corintios 5, 1 al 10. ¿Y me podés ayudar con el texto, Adrián? ¿Lo tenés? Dale. Dale. Sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos, y por tanto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, pues no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Para el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado el Espíritu como garantía. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista.
pero estamos confiados y más aún queremos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Muchas gracias. Es un texto que tiene varias figuras, entonces hace que no sea tan fácil entender a primera vista lo que está queriendo decir Pablo con esto del cuerpo, que el edificio. Entonces, si les parece, vamos a ir analizando de a poco eh, los versículos. Podríamos, los primeros 5 versículos, hay unas 3 figuras que Pablo utiliza y que tienen un significado literal. La primera palabra que ahí está en mi versión de Reina Valera es tabernáculo. Él habla de nuestra morada, nuestro tabernáculo. Dice, se deshace, pero tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha por manos. Entonces habla de un tabernáculo que se deshace y después de un edificio que no está hecha por manos humanas. Y después en el 3 habla de que no seremos hallados vestidos y no desnudos. Entonces hay un tercer componente ahí que habla Pablo de estar desnudos. Entonces tenemos un tabernáculo, tenemos un edificio y tenemos a una persona desnuda, la desnudez, digamos. Entonces, ¿cuáles son el significado de esas 3 figuras? ¿Qué les parece? ¿Qué quiere decir Pablo con esas palabras? Rogelio, no sé si ¿hay algún Sí, comentario? yo creo que para entender qué es lo que quería decir Pablo en estas palabras, tenemos que ubicarnos en el contexto de lo que él venía diciendo y a quién se dirigía, ¿verdad? Y Ujú. evidentemente él se estaba refiriendo a la proyección del ser humano desde su vida terrenal y la vida futura eterna que Dios promete para cada uno. Entonces, a partir de ese contexto, él habla de que nuestra morada terrestre, o sea, donde ahora estamos viviendo en nuestra naturaleza humana, todo se deshace, incluso nuestra vida, ¿verdad? Pero a pesar de eso, Dios trasciende todo, trasciende el tiempo, trasciende la muerte incluso, y nos prepara algo más eterno, más duradero. Entonces, lo que nos indica es que tenemos que nosotros vivir en esa perspectiva, ¿verdad? No como algo definitivo aquí en la tierra, sino que una experiencia temporal que tiene que ayudarnos a entender que debemos prepararnos para algo más duradero, ¿verdad? A partir de esa visión entre lo temporal y lo eterno, que el que ya poner en contraste. Exactamente. Y Adrián, ¿vos qué pensás que quiere decir ahí cuando Pablo habla de desnudez, de que no estar desnudo? Acá lo que se quería referir, por lo menos para Pablo en sí, era estar ausente del cuerpo, que significa el tabernáculo, la carpa actual, y presente con el Señor en la casa futura, pero prefería saltearse su etapa desnuda, o sea, morir. Él quería ser trasladado al cielo sin ver la muerte. Ujú. Exactamente. Ahí vemos entonces, ahí ya más o menos vamos armando, ¿no? Como qué lo que Pablo está diciendo. Está utilizando figuras, entonces es como está diciendo el cuerpo en el que estoy, la tienda, el tabernáculo, se está deshaciendo. Hay un estado en el que estamos ahora, en el cuerpo físico, pero queremos llegar al estado eterno, a ese edificio que es lo que construye en Dios, a un cuerpo que va a ser perfecto y que va a estar, que va a ser inmortal. Pero entre un estado al otro hay un lapso, hay un entre,
que sería la muerte. Y es interesante que Pablo dice, yo no quiero llegar, digamos, no quiero estar desnudo, sino yo quiero pasar de vivo, de mi cuerpo, de esta tienda, al edificio que va a construir. Y vemos como Pablo realmente anhelaba ver a Jesús mientras él estaba vivo, porque después vemos, ¿no? Que él habla como nosotros, digamos, nosotros pasaremos de lo mortal a la vida. Entonces, eh, es muy interesante porque nos hace pensar que hay otro versículo que también él habla más que todo sobre la resurrección de los muertos, otro capítulo que está en 1 Corintios 15 que nos va a dar más luz, pero ahí vemos como Pablo desea con todo su corazón que Cristo vuelva, pero sabe que mientras estemos, como dice, estamos en nuestro cuerpo, estamos ausentes en el Señor. Y esa es otra figura que él utiliza en el versículo 6. Así que vivimos confiados siempre sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero estamos confiados y más aún queremos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo con estar? Ahí entramos ya a un tema un poquito más, capaz un poco más complicado, porque este es el versículo que capaz trae un poco de confusión para las personas que piensan que a veces podemos estar en nuestro cuerpo, pero a veces podemos estar ausentes. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo cuando dice presentes en el cuerpo, pero ausentes en el Señor? ¿Qué piensan ustedes? Creo que se refiere a la experiencia actual. Eh, Se refiere a lo mismo que venía diciendo, solo que en otro lenguaje, ¿verdad? En otra terminología, tratando de hacerle entender a las personas que le están escuchando, a quienes se dirigía, que hay una situación actual en el que nos toca vivir, pero es temporal, ¿verdad? Y una experiencia que va a ser luego eterna, a partir de una decisión que cada persona tome. Por eso más adelante dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. O sea, se refiere a la experiencia espiritual futura en presencia de Dios. Y la compara con la vida temporal, terrenal, ¿verdad? Que nos toca a nosotros vivir en su tiempo, a Él también, y que luego descansó como le toca a cada ser humano, ¿verdad? En su tiempo, pero que eso no es el fin, sino es un- una circunstancia aislada para un Dios eterno, que ni siquiera eh, es significativo, sino solamente una antesala a algo que va a ser ya permanente y que es para lo cual nosotros nos estamos preparando y lo que anhelamos día a día, ¿verdad? Ese encuentro eterno con Dios. Mm, Amén. Desde mi punto de vista, yo pienso que estar ausente digamos, del cielo de Jesús es, por ejemplo, estar en nuestra carpa, en nuestro cuerpo, pero sin invitarlo a Él. Es una metáfora que, por ejemplo, si lo vemos desde la época de los Corintios hasta ahora, uno no se preocupa que Dios esté en su carpa, tipo, o le da igual actualmente, en vez de invitarlo y tener esa perspectiva de que si invitas a Jesús a tu carpa actual, vas a tener una casa hecha por Él en el cielo, la casa eterna. Ujú. Sí, creo que a veces puede ser que la gente confunda, ¿no? Este versículo pensando que hay una forma, digamos, de estar en nuestro cuerpo y después presentes en el Señor y no ausentes, ¿no? Es como que nuestra alma si está ausente, si estamos ausentes, como nuestra alma capaz puede estar con Dios. Pero en realidad, como ustedes comentaron, Pablo está hablando, ¿no? De que mientras estemos en nuestro cuerpo, que es imperfecto,
no podemos estar en la presencia del Señor en el cielo. Pero Él dice, va a haber un momento, como estaba hablando antes, que vamos a pasar a ser un edificio no hecho por manos, sino vamos a ser transformados, vamos a ser revestidos de inmortalidad, de la eternidad. Y ahí vamos a estar presentes en el Señor. Pero para que eso ocurra, ahora la pregunta es esta: ¿cuándo va a suceder eso? ¿Cuándo va a suceder esa transición de estar en el cuerpo mortal a pasar a ser, a pasar a tener el cuerpo inmortal o eterno que Pablo está hablando acá? ¿Cuándo sería esa transición? Hay gente que piensa que sería que va a pasar eso cuando morimos. Morimos y ya, digamos, pasamos a ir al cielo. Entonces ahí pasamos esa transición después de morir. Pero acá la pregunta clave es si pasa eso en la muerte o en qué momento Pablo está hablando que va a pasar esa transformación. ¿Qué piensan ustedes si se les viene algún versículo también, algún texto de la Biblia? Si tenés ahí, Adrián, podemos ir a 1 Corintios 15, 50 al 55. Es un texto que es muy similar a 2 Corintios 5 que estamos analizando. Y si lo puedes leer, del 50 al 55. Sí, lo tengo acá. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? A este texto trae bastante luz. Utiliza varias palabras que Pablo utilizó en 2 Corintios 5. ¿Qué les llama la atención ahí sobre cómo es este texto responde esa pregunta? ¿Cuándo va a pasar esa transformación? Hay una transición entre, obviamente, el momento en que uno deja de vivir y el momento en el que uno resucita en el caso de los fallecidos. Y los que no conocen la muerte, ¿verdad? Que van a ser transformados para ese encuentro con Dios. Entonces, para que cada uno sea juzgado, es necesario que haya una transición, no inmediato, así como muchos piensan de que al morir uno ya directamente va al cielo o a alguna instancia intermedia previa al cielo de juzgamiento o de donde pueda purgar sus pecados, sino que tiene que haber un cierre a una fase que es la vida, en base al cual se juzga a la persona. Y como dice en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, lo que se valora es lo que hizo durante su estadía en la tierra. Una vez que fallece ya no tiene opción de cambiar nada. Lo hecho, hecho está, sea bueno o sea malo. Entonces a partir de ahí se juzga y la recompensa o el cambio de estado ocurre con la resurrección en el caso de los muertos y en la transformación obviamente en el caso de los que tiene la dicha de no conocer la muerte, ¿verdad? Cuando Jesús vuelve. Exactamente, ahí creo que quedó un poco más claro em, que esto ocurre en un momento. ¿Y en qué momento es?
cuando Cristo vuelve. Pablo habla acá, ¿no? Que se tocará la trompeta y los muertos. El contexto en el que él está hablando es de la segunda venida de Cristo. Entonces, no va a ocurrir antes ni después, sino va a ser en la segunda venida de Cristo. Entonces, como vos, Rogelio, mencionaste, el que estaba muerto va a resucitar y será transformado, y el que está vivo en ese momento también será transformado. Esa transformación habla Pablo que será en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, y será el son de la trompeta cuando Cristo vuelva. Entonces ahí vemos que no es cuando morimos que pasa eso, sino es cuando Cristo vuelve. Y ahí hay dos categorías: los muertos resucitarán y los que están vivos serán transformados. Ahí ya nos aclara bastante que eh, es, como vos mencionaste, es nuestra responsabilidad vivir ahora de acuerdo en obediencia a Dios para llegar a ese momento y ser transformados, como Pablo habla. Entonces, esa parte de entre el cuerpo mortal e inmortal está la muerte, que muchos ya, digamos, están descansando, pero va a haber un grupo que va a ver a Cristo volver mientras está vivo. Entonces, ahí ya creo que quedó bastante claro ese concepto, o cómo a veces se malinterpreta, digamos, esos versículos. Y es interesante que Pablo habla también de que en 2 Corintios 5, que dice, por esta razón que estamos en el cuerpo, ¿no? Gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Ese gemido que habla Pablo, ¿no? Ese deseo ardiente que hay para llegar a el estado en el que todos vamos a ser perfectos y revestidos de inmortalidad. Hay un versículo en Romanos 8, 22 y 23, habla que la creación también gime, ¿no? Esperando ese momento. ¿Cómo es que eh, o sea, cómo es la espera hasta llegar a ese punto, digamos? A mí me hizo reflexionar bastante, porque hay una canción que es bastante conocida, no sé si ustedes la conocen, de Laura Story, que se llama Bendiciones o Blessing. Ella dice una frase que dice así: el sufrimiento nos recuerda que este no es nuestro hogar. Entonces me hizo pensar que todo lo que pasamos en esta tierra, el sufrimiento, las tribulaciones, las dificultades, todo nos recuerda que no es acá donde nosotros debemos empezar a, a hacer nuestros proyectos, a sentar nuestros sueños, sino es en el cielo. Es en ese momento en el que vamos a estar con Jesús y vamos a ser transformados. Pero el sufrimiento es parte de ese recordatorio, ¿no? Y nos hace anhelar aún más eh, ir al cielo, aún más que Cristo vuelva pronto, ¿no? ¿Ustedes qué piensan sobre ese versículo? Bueno, eh, también llega al mismo punto que dice Pablo, utilizaba la palabra gemido como para su dolor terrenal, pero ansiando la recompensa celestial. O sea, como menciona Pablo, e incluso en su historia dice que mientras hacía las giras él iba en carpa. Entonces, poniéndolo en este plano, nosotros también somos peregrinos acá y estamos prácticamente en un trance en el que, como dice la canción que conoces, eh, el sufrimiento que tenemos acá es para recordarnos que no debemos estar acá, sino en nuestra casa eterna, digamos, en el cielo. Mm, sí. Y no solo eso, sino que en lo que decía previamente a este capítulo, Pablo, las leves tribulaciones generan en nosotros mayor peso de gloria. Entonces, todo lo que acá pasamos nos posiciona en una perspectiva eh, directamente relacionado a algo eterno.
todo lo que vivimos acá tiene que proyectar nuestra vida a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Sí, Eh, Hay muchas comparaciones en cuanto al tiempo, ¿verdad? Acá donde nosotros hoy vivimos, todo tiene un principio y un fin. Y el tiempo es eh, posiblemente el valor más preciado que tenemos y que es muy visible su transcurso o su paso, ¿verdad? Sin embargo, cuando comparamos con lo eterno, ni siquiera es un destello, un pestañeo, no hay forma de comparar lo que nosotros vivimos acá con lo eterno, ¿verdad? Entonces, prepararnos para eso que no tiene fin Ujú. ya debería ser una buena motivación para nosotros para prepararnos, ¿verdad? Para ese encuentro que Dios tiene para nosotros. Amén. Y justamente ahí Pablo termina con esa apelación, ¿no? Esa sección del capítulo 5 dice en el versículo 9: procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Entonces ahí nos dice, hay una preparación para ese momento. Y él dice, ¿qué debemos hacer? Agradarle al Señor con nuestro cuerpo, con este tabernáculo o tienda que tenemos. Y, y es para llegar al punto en el que veamos a Cristo, ¿no? Y llegar en ese momento de la mejor forma, porque Pablo habla en Romanos 12, 1 y 2, él menciona, por ejemplo, nuestro cuerpo como un sacrificio vivo para Dios, como una ofrenda para Dios. Y también en 1 Corintios 10:31 dice, todo lo que hagáis, sea comáis o bebáis, hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces, yo veo acá a Pablo apelando, diciendo, tienes que tener en cuenta que lo que haces va a tener una recompensa. El cómo te estás preparando va a tener una recompensa. Y ahí está en cómo nosotros cuidamos nuestro cuerpo, cuidamos nuestra tienda. Y ahí también Adrián comentó, ¿no? Como de alguna forma también invitamos a Dios para que habite en nosotros. Pero eh, yo me quedo con ese mensaje que eh, ahora está en nosotros. Hay una parte que debemos hacer para llegar a ese momento y ser transformados. Y es ocuparnos de nuestra tienda, de nuestro cuerpo y presentarlo al Señor de la mejor forma cuando llegue ese momento. Em, y, y el Señor nos va a recibir con brazos abiertos. Y ahí, sea, y es muy linda esta promesa, muy linda porque muchos a veces sufren de enfermedades, dolencias, dificultades, y uno piensa que eso es lo único que uno sabe de esta vida. Pero acá Pablo habla que va a haber un momento en que ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber dolencia, ya no voy a tener tal dificultad o nuestro cuerpo va a ser nuevo, como un 0 kilómetro. El Señor lo va a transformar y vamos a experimentar lo que es la plenitud realmente, la eternidad. Pero podemos empezar ahora, ¿no? Podemos empezar ahora a cuidarnos. Bueno, ¿alguna otro pensamiento, opinión sobre el texto? Si no, vamos a ir cerrando. acá puse que con respecto a antes de ir al cielo, antes, digamos, después de la resurrección y todo, el Espíritu Santo nos elige, pero preferimos apartarlo o rechazar el llamado. Y eso será visto en el fin de los tiempos como una llamada no atendida a la salvación. Esto, si mal no recuerdo, también aparecía en la lección, pero lo que pude rescatar de, por ejemplo, de esta metáfora, que Satanás busca cualquier tipo de distracción para derrumbar nuestra carpa o incluso hacernos deshacer de nuestras ropas. Pero Dios trata de rescatarnos y darnos la oportunidad de que nuestras obras se edifiquen para Él.
Amén. Voy a dejar la pregunta esta para que podamos reflexionar todos en nuestro corazón. ¿Cómo es tu caminar actual con Dios en tu tienda corruptible? ¿Cómo estamos hoy en relación con el Señor, sabiendo que estamos en tiempos de preparación, ¿no?, para la venida de Cristo? Pero que esta pregunta quede en nuestro corazón y podamos pedirle a Dios, ¿no?, que nos ayude a prepararnos para ese momento, y ser parte del grupo que va a ser transformado, que va a tener esa habitación celestial hecha por Dios. Bueno, si les parece, terminamos con una oración. Rogelio, ¿nos querés guiar en la oración? Sí, oremos. Poderoso Dios, te damos gracias porque pudimos reflexionar brevemente sobre tu palabra, las promesas que tienes para nosotros, para este tiempo en el que nos toca vivir. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes del llamado que tú nos haces y a vivir en esa esperanza que tú nos regalas para poder estar listos, Señor, para cuando tú vuelvas muy pronto y estar viviendo contigo por la eternidad. Bendice este trabajo que hacemos, que alcance a muchas personas y que sea de bendición para cada una de ellas, la que ven, la que siguen y el grupo de jóvenes que siempre prepara también estos trabajos. Acompáñanos y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.